Hola, hola, ¿qué tal? Hago este pequeño video porque algunas personas me han estado preguntando de qué va a tratar mi próximo taller de medicina biofísica. Es normal que no tengan idea de qué se trata y que quizá no entiendan ni siquiera el temario cuando se lo mando. Simplemente eso se debe a que la medicina biofísica es muy poco conocida en nuestro país debido a que es una ciencia que no está siendo enseñada en ninguna escuela de medicinas alternativas en el país. Pero bien, les voy a explicar de qué se trata. La biofísica es la física aplicada a la biología. Generalmente la medicina tradicional se mueve desde la química y en biofísica nos movemos desde las leyes físicas. Y eso es algo sumamente interesante porque las leyes físicas son leyes naturales. Entonces, si en la salud nos movemos desde las leyes naturales, desde la física, reducimos de manera drástica el margen de error porque la física no falla. Eso es interesante. Y para poder hacer eso partimos de la misma información que nos da el cuerpo humano. El cuerpo tiene su propio lenguaje, nos habla de las enfermedades que está padeciendo la persona y también de las emociones que la persona tiene atoradas. Para poder entendernos mejor, lo vamos a ilustrar con esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos a una mujer y un hombre. Si observamos la cara de esta mujer, podemos ver un decaimiento del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, sí, del lado izquierdo de su cara, ¿sí? Si te cuesta trabajo ver este decaimiento, fíjate a la altura de las cejas y te vas a dar cuenta que las dos cejas no están a la misma altura. Y así como la ceja izquierda está caída, el ojo izquierdo también, y podemos ver que el decaimiento del lado izquierdo hasta causa una inclinación de la nariz de un lado y también de la boca, ¿sí? Y del otro lado vemos el mismo fenómeno, pero del lado contrario. El decaimiento está marcado del lado derecho de la cara de la persona, ¿sí? Podemos mirar a la altura de las cejas para poder identificar eso y también de los ojos. Y todo eso significa algo, no es ninguna casualidad que estemos viendo este decaimiento. Esto significa algo a nivel emocional. En el caso de la muchacha, ¿sí? Por el hecho de que este decaimiento está marcado del lado izquierdo, eso nos está hablando de que ella se está conflictuando con un hombre, con un varón, ¿sí? Y en el caso del señor que tiene el decaimiento del lado derecho, eso nos está hablando de un conflicto con una mujer. Y esta mujer puede ser hija, esposa, jefa en el trabajo, mamá, etcétera, pero es una mujer. Bien, ¿qué consecuencias tiene lo que estamos viendo? El hecho de estar viviendo este conflicto está dañando la salud también. Al ver la cara así, eso nos está hablando de una inflamación del intestino grueso del colon. En el caso de la muchacha, la inflamación está más marcado en el colon descendente, ¿sí? Está más marcado en el colon descendente, ¿sí? Y esta muchacha, por tener esta lateralidad izquierda marcada, está presentando un problema de estreñimiento, ¿sí? Llamamos estreñimiento cuando la persona presenta unas pequeñas tiras delgadas de excremento. En el lado del señor, que el decaimiento está más marcado del lado derecho de la cara, él está presentando también una inflamación del colon, una colitis, con molestias marcadas en el colon ascendente, ¿sí? Y por esta razón, él está presentando lo que llamamos constipación, es decir, que él tiende a taparse
pasar uno o varios días sin obrar, o en su defecto presenta unas heces duras y secas, ¿sí? Todo eso lo podemos ver nada más desde la cara. Podemos ver algunas cuestiones emocionales y también algunas cuestiones de salud, como nos estamos dando cuenta aquí, ¿sí? Y bien, ¿cómo vamos a resolver eso? Primero en biofísica buscamos resolver el problema emocional. No se trata de ir a platicar con la persona que tú consideras que te está haciendo daño, porque es bastante difícil lograr cambiar a los demás. El conflicto no nace de lo que los demás me están haciendo, nace de mis expectativas no cumplidas, ¿sí? Nace de mi interpretación de la realidad, de cómo tomo yo las cosas. Y entonces lo que hacemos es buscar a la persona a cambiar de lentes, cambiar su visión de su realidad para dejar de dañarse y así al dejar de dañarse desactiva la tensión nerviosa que está viviendo y por lo tanto se empieza a desactivar la inflamación del colon, porque de ahí viene el problema. Por eso se habla mucho de colitis nerviosa, ¿sí? Y después de desactivar la tensión a nivel emocional, cambiando la perspectiva de la realidad, trabajamos también a nivel fisiológico. Hay que comprender que detrás de una colitis lo que realmente está sucediendo es un calentamiento del intestino. Es por esta razón que algunas personas, aún tomando tratamientos muy eficientes, siguen quejándose de la misma molestia, porque las pastillas que tomamos nos sirven para enfriar el intestino, para modificar la temperatura. Una ley física dice que el calor dilata, el frío contrae. Es porque el intestino está sobrecalentado que se dilata, que se inflama. Entonces necesitamos enfriarlo. Y es aquí donde en medicina biofísica utilizamos las terapias bioenergéticas que nos van a permitir modificar la temperatura del intestino y teniendo resultados excelentes en menos de una hora. Así como te lo digo, en cuestión de minutos modificamos esta condición, ¿sí? Como te has dado cuenta, el cuerpo nos da muchísima información a nivel físico y a nivel emocional también. Y podemos ir leyendo e interpretando todo para poder ayudarnos mejor. Por ejemplo, hay personas que suelen tener unos edemas en los párpados y que piensan en cirugías estéticas para quitarse los edemas. Estos edemas significan algo. Nos están hablando de una falla renal. Igual a veces cuando tenemos manchas en esta parte de la cara, las que llamamos las manchas del paño, eso significa también una disfunción de ciertos órganos del cuerpo. Y así podemos ir interpretando todo y eso es lo que nos permite resolver el problema de raíz. Muchas personas, por ejemplo, están viviendo tomando pastillas para la presión alta y dependen de estas pastillas. La presión alta se detona por fallas de otros órganos, ¿sí? Podemos en medicina biofísica, desde la toma de la presión, hacer una ecuación matemática que nos permite saber cuáles son los órganos que están fallando en el cuerpo y que están disparando esta presión, sea el riñón, el intestino, el hígado, lo podemos determinar desde una ecuación matemática. Eso es algo sumamente interesante. Y en biofísica siempre buscamos atender toda la cadena. Las enfermedades van en cadenas. Cuando empieza una molestia provoca otra y otra y otra. Entonces lo más importante aquí es atender al ser humano de manera integral. Todo el cuerpo como un conjunto y también la parte mental, la parte emocional, para que uno llegue a tener realmente una buena salud. Porque lo que nos interesa no es tanto atender las enfermedades, sino más bien atender la salud, buscar que el cuerpo regrese a su verdadero funcionamiento, ¿sí? Y que tengamos una buena salud.
Bien, si te interesa aprender eso para cuidarte mejor, cuidar tu salud y la de tu familia, te invito a mi taller de medicina biofísica que voy a dar en unos días más. Contáctame y te daré más información. Que tengas bonito día. Te quiero mucho.